IFA Celtics, Salud Metabólica. Trate la obesidad seriamente. Tiene el gusto de presentar el evento académico del año. Obesidad, arte o ciencia. El impacto en la personalización del tratamiento. Doctor Carlos F. Amabile. Modulación neuronal del hambre. Mecanismos de acción de anorexigénicos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Faltó un detalle ahí por mencionar, y es que soy farmacólogo y eso es una mala idea para empezar una plática a esta hora de la noche. Voy a tratar de aterrizar algunos aspectos farmacológicos, voy a hablarles de mecanismos de acción de los anorexigénicos, pero pues el objetivo principal es aterrizar los puntos clave que les puedan hacer a ustedes ser útiles en su práctica clínica. Al final de cuentas, esto es de lo que se trata esta sesión. Para entender esos mecanismos de acción voy a tener que referirme a cómo se modula el hambre. Y esto es algo extraordinariamente complejo. Les voy a dar nada más una revisión muy superficial, muy rápida, de lo que sabemos de cómo se modula el hambre, para que podamos identificar, por un lado, cuáles son los blancos farmacológicos de acción, y por otro lado, derivado de la complejidad que les voy a mostrar, lo que quisiera es que nos lleváramos varios mensajes. El primero es esto de regular el hambre no es algo que se logra con la simple y llana recomendación que se le suele hacer a los pacientes: haga dieta y ejercicio. El hambre se modula de una manera tan complicada que una simple recomendación como esa rara vez va a tener éxito. Entonces, empecemos a ver cómo es que se modula el hambre. Y en esta primera lámina lo que tengo son tres sectores. El de arriba va a ser el sector conductual, o sea, qué es lo que hacemos y cómo actuamos alrededor del hambre. El de en medio va a ser algo un poco más metabólico, simplemente los fenómenos metabólicos que intervienen en la modulación del apetito, y en la parte de abajo, un poco como al revés de como debería ser, pero en la parte de abajo va a estar las cuestiones que afectan desde el sistema nervioso central. Y entonces, bueno, esta es una cuestión cíclica porque nos da hambre, comemos, se nos quita el hambre y duramos un periodo con saciedad hasta que nos vuelve a dar hambre y volvemos a comer y nos vuelve. Entonces es un proceso cíclico y pues vamos a empezar con el hambre. Nos da hambre. ¿Por qué? Pues hay varios factores que nos pueden suscitar el hambre. Desde luego, el que viene inmediatamente a la cabeza es probablemente nos falte glucosa o probablemente algún otro macronutriente está en déficit y entonces esto nos va a obligar a buscar alimentos. Pero hay muchos otros factores que son más cognitivos que metabólicos en esta búsqueda de alimentos. Entonces vamos a representar con esta flecha azul el hambre que va subiendo la parte desde el sistema nervioso central, esto va a estar gobernado esencialmente por la corteza cerebral y es la que va a inducir las conductas que nos van a hacer buscar los alimentos. Si nos empieza a dar hambre, digamos a ustedes a lo mejor les empezó a dar hambre por ahí de las 6, 7 de la noche y entonces pues se acordaron que había por ahí una invitación a una cena con IFA y entonces pues vienen y van a saciar su apetito. ¿Cómo? Pues comiendo, y entonces en un momento, yo espero que ya les den de cenar, van a tener ustedes, pues van a empezar a consumir alimentos. Esto va a tener un efecto claramente sensorial, van a sentir los alimentos que llegan a su boca y todo el proceso que sigue a la deglución, pero desde luego también un lado cognitivo. Y conforme van comiendo, en la gran mayoría de los casos, el apetito va disminuyendo. La llegada de alimentos es rápidamente sentida, no solamente por las cuestiones sensoriales de gusto y olfato, sino hasta por receptores mecánicos que van sintiendo la presencia de alimentos en la boca y el paso del bolo digestivo por el tracto. Conforme pues ya consumimos nuestros alimentos, vamos a llegar a un periodo de saciedad en el cual tenemos pues fenómenos sensoriales, cognitivos, post-ingesta e incluso post-absorción que nos van a mantener abatido el impulso de comer. Vamos a estar en este periodo de saciedad hasta que en algún momento, como les decía, esto es cíclico, pues volvemos al inicio y nos vuelve a dar hambre. Tradicionalmente, esto depende mucho de las culturas y de los hábitos personales, pero este ciclo pues lo repetimos 3 veces al día.
Ok, cuando terminamos de comer o incluso durante el proceso de estar comiendo, vamos a tener la entrada de estos macronutrientes a la circulación sistémica. Vamos a tener glucosa, ácidos grasos y aminoácidos como los principales macronutrientes. Hay poca sensibilidad de nuestro organismo a otros, digamos a las vitaminas, a algunos minerales específicos. Realmente hay poca sensibilidad, probablemente la presencia de sodio sea la única otra cosa que sintamos con bastante finura en términos metabólicos. Hay receptores mecánicos y químicos de alimentos, hay neuronas sensibles a la glucosa y toda esta presencia de los macronutrientes nos van a suscitar la secreción de una lista de moléculas de señalización de hormonas que las asociamos más que nada con los fenómenos de regulación metabólica, por ejemplo, esta primera, la insulina, o la que sigue, el GLP-1, que pues los hacemos más bien asociados a eso, ¿no? A que llega glucosa a las células beta pancreáticas, suscitan la liberación de insulina y esto pues va a favorecer la toma de glucosa desde la sangre hacia las células mayoritariamente de hígado y de músculo. Esto se ve fuertemente impulsado por la presencia concomitante de GLP-1, pero lo hacemos en ese lado. Pero como veremos en un momento, estas moléculas también tienen un papel importante en la regulación del apetito. Y esto es porque, bueno, todas estas señales de los receptores mecánicos y sensoriales van a llegar al núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario informa directamente al hipotálamo, que como veremos en un momento va a ser nuestro gran centro regulador del apetito. Y todas estas moléculas, hay receptores en el hipotálamo que las detectan, de modo tal que no son solamente estos mediadores o reguladores metabólicos, sino que también van a tener un efecto directo sobre la respuesta hipotalámica a la presencia o ausencia de nutrientes, y esta va a ser la que nos va a suscitar ya sea el hambre o la saciedad, dependiendo de cuál sea el balance que predomine. Ahorita voy a llegar a eso en un momento. Aquí al interior del hipotálamo, perdón, la propia glucosa y otros macronutrientes van a afectar directamente la comunicación entre el núcleo del tracto solitario y el hipotálamo. Al interior del hipotálamo vamos a tener, y ahorita voy a entrar en más detalle, pero una lista importante de neurotransmisores que participan en esta señal, en este equilibrio entre las señales orexigénicas, las que nos dan hambre, y las anorexigénicas, las que tienden a suprimir el hambre y nos llevan más bien a la saciedad. Y finalmente, pues el hipotálamo va a informar a la corteza, que es la que nos va a hacer que conductualmente busquemos alimentos y cerremos todo el ciclo. Entonces, si se dan cuenta, el proceso, insisto, es bastante complejo. No es algo que fácil y de manera así, con una simple instrucción que se recibe acá, haga dieta y ejercicio, vamos a regular toda esta enorme complejidad de señalización neuronal y metabólica. Veamos un poco lo que ocurre en el hipotálamo y, bueno, específicamente en el sistema nervioso central. El hipotálamo es, como les decía, la parte primordial, no la única, pero la más importante que gobierna el apetito. Podemos empezar entonces con nuestro complejo vagal dorsal, que va a recibir un input, una entrada de información desde el páncreas con la amilina y el péptido pancreático, que va a estar informando directamente al complejo vagal dorsal, lo mismo que el intestino delgado, que está inervado desde luego por el vago y que por las señales de GLP-1 y colestocinina también va a estar señalizando al complejo vagal dorsal. El estómago está inervado también desde luego por el nervio vago. Como habíamos visto, el complejo vagal dorsal pues va a mantener comunicación directa con el hipotálamo, y en el hipotálamo podemos identificar varios núcleos que van a recibir cada uno diferentes señales y van a emitir a su vez una señal coordinada que va a ser el resultado final del balance entre las señales orexigénicas y las anorexigénicas. Además de la entrada directa del complejo vagal dorsal, que está recibiendo las señales del nervio vago y algunas
otras señales hormonales, vamos a tener receptores de insulina en algunas partes del hipotálamo, vamos a tener receptores de péptido YY y oxintomodulina, que van a llegar a diferentes núcleos en el hipotálamo. Hasta aquí he ilustrado estas flechas que están llegando al hipotálamo en rojo, son las señales anorexigénicas, las que van a tender a suprimir el apetito, pero tenemos aquí también a la grelina, que es una señal generada mayoritariamente por el estómago y que tiene una actividad orexigénica. Esta nos va a promover el hambre. Por su parte, el tejido adiposo también genera leptina y hay receptores de leptina en el hipotálamo. Una vez que se ha compilado toda esta información a nivel hipotalámica, desde el complejo vagal dorsal y por todas estas señales metabólicas, el hipotálamo entonces va a balancear, va a definir cuál es la situación predominante, si la que nos debe inducir a comer, o sea, va a inducir el apetito, o la que va a llevarnos a una sensación de saciedad. Y entonces, bueno, pues al interior del hipotálamo vamos a tener GABA y neuropéptido Y actuando adentro del núcleo arcuato, y hacia afuera vamos a tener al AGRP, esto es el péptido tipo agouti, que es una denominación arcaica, se le quedó así, pero no nos dice mucho de lo que en realidad actúa. Otra vez el neuropéptido Y como señales claramente orexigénicas, y entonces, pues si estas son las que predominan al interior del hipotálamo, se va a inducir el apetito, y en contraparte, desde luego, pues si no hay suficiente comida y tenemos que ir a buscar comida, bueno, la otra cosa que tenemos que hacer es disminuir el gasto energético y el metabolismo. No hay energía o hay poca, entonces tenemos que limitar ese gasto energético y tenemos que limitar el metabolismo. Son las dos piezas de la balanza final a nivel conductual. Por su parte, si lo que predominan son señales anorexigénicas, esencialmente por la hormona estimulante de melanocitos, pues lo que vamos a tener es precisamente la señal opuesta. Vamos a tener la supresión del apetito y, ya habiendo consumido suficientes alimentos, pues vamos a incrementar el gasto energético y el metabolismo. Entonces, bueno, otra vez, esto es exclusivamente lo que está pasando en el hipotálamo, y esto es, otra vez, hasta donde sabemos. Desde luego debe haber una buena cantidad de piezas faltantes en el conocimiento de la regulación neuronal del hambre. Para hacer todo esto más complejo, como les decía, pues el hipotálamo tiene que informar a la corteza, y entonces pues esto está atravesado por la vía mesolímbica, y pues esto va finalmente a llevar la información al nivel de la corteza para que actuemos en consecuencia. Y ese ya va a ser el gobierno conductual que nos va a llevar a comer o a dejar de comer. Para hablar desde el punto de vista farmacológico, bueno, pues todo esto nos da una idea de la complejidad, y si identificamos simple y llanamente a los neurotransmisores y a las señales hormonales que participan en esta comunicación, pues cada una de ellas probablemente nos ofrezca un blanco de acción para un posible fármaco. Y entonces, pues ya hemos visto, ya hemos adelantado que pues, el escenario es muy rico, tenemos un montón de opciones. Lamentablemente, las señales se traslapan enormemente entre sí, de modo tal que pues esto hace el escenario muy complicado. Si vemos aquellas señales que tienen actividad metabólica o que predomina su efecto metabólico, pues vamos a tener aquí, y están marcadas en negritas, un par de neurotransmisores importantes, la noradrenalina y la serotonina, en medio de un montón de otros neurotransmisores que están participando sobre todo a nivel hipotalámico. En los animales que muy despectivamente llamamos animales inferiores, es muy fácil ver que ellos están gobernados esencialmente por el lado metabólico. Su apetito está gobernado por el lado metabólico, y ustedes rara vez verán un ave, un pájaro gordo, y rara vez verán una lagartija gorda. O sea, esto es algo que no ocurre porque en estos animales el control del apetito está esencialmente basado en la parte metabólica.
Sin embargo, conforme vamos incrementando, así nos vamos acercando a nosotros en el árbol filogenético, en la escala evolutiva, vamos a ver que empieza a aparecer otro componente importante. Y este es probablemente el principal culpable de que la regulación del hambre en nosotros, en los humanos, sea tan complicada. Y esa es que tenemos un fuerte componente hedonista. El comer nos produce placer, bastante por encima de lo que le puede producir. O sea, indudablemente también le produce placer a un pájaro estar comiendo y tiene una preferencia por unos alimentos y otros, pero lo que predomina en ellos es la parte metabólica. Cuando han ganado los nutrimentos necesarios, dejan de comer, hasta ahí llegaron. Y es por eso que, pues, y además es fundamental para ellos. Si empiezan a subir de peso, no van a poder volar y va a llegar un gato y se los va a comer. Es fácil entender por qué la selección privilegió ese modelo. Pero en nosotros, que tenemos este componente hedonista, pues ya la historia se complica. La parte hedonista está esencialmente gobernada por la dopamina, como buena parte de todas las cuestiones que nos provocan placer, y también por los receptores de opioides, los receptores mu sobre todo, lo cual implica la presencia de endorfinas en esta regulación. Y como todos estos diagramas de Venn, pues lo que nos ilustra esta parte central de los dos dominios, el metabólico y el hedonista, pues es una intersección, son moléculas que participan para uno y para el otro lado. Y entonces, otra vez, ya tenemos una amplia gama de blancos farmacológicos, pero pues no tenemos ninguno en particular en el cual podamos hacer un clic farmacológico, una intervención exitosa, sin afectar al resto o que uno predomine sobre los demás. Entonces, pues claramente si afectamos a la dopamina, pues vamos a tener un control de la cuestión placentera de la comida, pero vamos a dejar de lado la metabólica. Y lo mismo ocurre si hacemos lo contrario. Si nos vamos por el lado de noradrenalina o por el lado de serotonina, pues vamos a tener más o menos controlado este lado, pero vamos a descuidar el lado hedonista. Y pues, ¿qué hacemos con los que están en medio? Tenemos algunos candidatos interesantes, pero ninguno ha sido un agente anorexigénico exitoso. Por añadidura, bueno, tenemos algunos que actúan primariamente a nivel central, otros que actúan mayoritariamente a nivel periférico y digamos, recién llegados los endocannabinoides que parecen atravesar todos los dominios, ¿no? Los tenemos tanto gobernando uno u otro metabólico hedonista, tanto a nivel central como periférico. Y entonces, pues otra vez, esto nos ilustra la enorme gama de posibilidades, pero también la enorme complejidad para poder elegir un blanco o un juego de blancos farmacológicos ideal o común para todos los pacientes. Lo más probable es que tengamos que, como dice acá, individualizar el tratamiento. Todavía no sabemos bien a bien las bases de esa individualización, pero pues esto nos ilustra por dónde podemos irla a buscar. Lleguemos entonces a la parte farmacológica y vamos a revisar cuáles son los medicamentos que podemos utilizar para bajar de peso. Del lado izquierdo de la pantalla voy a enlistar medicamentos que tienen otra indicación, o sea, que están aprobados para con otra indicación. Si ustedes van a la IPP de estos medicamentos, los van a encontrar con esa indicación y como un efecto colateral, los pacientes que toman estos medicamentos para esa indicación bajan de peso. Entonces, pues estos son algunos ejemplos. Están enlistados la gran mayoría de los fármacos que cumplen con estas características. Los más abundantes están desde luego entre el grupo de los antidiabéticos. Tenemos desde luego en primerísimo lugar a la metformina, a los péptidos de tipo GLP-1, a los análogos de GLP-1 y por acá a las relativamente recién llegadas glifosinas, los fármacos que nos permitan eliminar glucosa en la orina, que desde luego pues nos hace perder parte de la ingesta calórica y entonces pues esto va a hacer que los pacientes pierdan modestamente peso. Esto es un grupo, insisto, son fármacos que tienen la indicación para el manejo de la diabetes y que pues colateralmente inducen pérdida de peso. También están un par de antiepilépticos, el topiramato y la zonisamida. Está un antipsicótico, la ciprasidona, y está un par de antidepresivos, el bupropión y la fluoxetina. Otra vez, son fármacos que tienen esas indicaciones, se administran a los pacientes para esas indicaciones y el paciente colateralmente baja de peso. Ahora vamos a ver del lado derecho de la pantalla fármacos cuya indicación primaria, de hecho en la gran mayoría de los casos única, es hacer bajar de peso.
y entonces estos son fármacos que están enfocados específicamente para esa indicación. Y entonces podemos empezar la lista con un fármaco así como anda por allí, tiene sus pros y sus contras, es el Orlistat. El Orlistat es un inhibidor de la lipasa, que como saben, pues si ingieren ustedes triglicéridos, no se pueden absorber como tales, tienen que ser degradados por la lipasa y si no se hidrolizan los triglicéridos, pues se eliminan con las heces. Es algo más o menos parecido en términos mecanísticos a las glifosinas, están eliminando parte de lo que se comen, aquí incluso antes de que se absorba. Hay reportes relativamente recientes que nos sugieren también que el Orlistat, por este cambio en la composición de las heces, que las hace más, qué bueno que no les ha servido la comida, que les hacen, la hace más rica en grasas, modifica también la microbiota intestinal, que como ustedes saben también la microbiota tiene un papel fundamental en la regulación de estas cosas. Todavía no sabemos muy bien por qué, pero existe este eje intestino-cerebro que gobierna buena parte del proceso del apetito y del proceso metabólico, y probablemente una de las primeras pues hallazgos que nos abrieron la puerta del papel de la microbiota cuando todavía le llamábamos flora intestinal fue precisamente estos experimentos en los cuales se tomaban ratas obesas, se les trasplantaba la microbiota a ratas delgadas, y las ratas delgadas se volvían obesas por el solo trasplante de microbiota, lo cual demostraba clarísimamente el papel de los microorganismos en este proceso. Entonces, bueno, eso se los dejo allí como una nota que todavía está en proceso de investigación, el papel del Orlistat en esa modificación de la microbiota. Tenemos a un fármaco muy interesante aquí, que es la fentermina, un simpático mimético. Les voy a platicar un poquito más de ella en un momento, y la tercera plática va a estar centrada específicamente en la utilización clínica de la fentermina. Es un fármaco que se puede usar como monoterapia o se puede asociar a otros fármacos. Tiene una enorme nobleza en el sentido farmacológico de poderse combinar casi libremente. Aquí viene una lista interesante de otras opciones. La locarcerina es un agonista serotoninérgico de los receptores 2C pues está en línea punteada porque ya salió del mercado por efectos adversos. Tenemos una lista de fármacos que incrementan por diferentes mecanismos las concentraciones intersinápticas de noradrenalina, dopamina y serotonina. Tenemos para empezar a los fármacos relacionados a las anfetaminas, al mazindol, que es una molécula estructuralmente bien distinta de las anfetaminas, pero tiene un mecanismo muy parecido, y a la sibutramina y a la fenfluramina, que están también otra vez en línea punteada porque ya las dos salieron del mercado también por efectos adversos, pero pues su mecanismo general de acción es este. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya estamos interviniendo en la serotonina y noradrenalina del lado metabólico y en la dopamina del lado hedonista. Es por eso que las anfetaminas tenían tanto éxito en el control del apetito, que lamentablemente pues las anfetaminas tienen el otro lado del suscitar adicción. Algunos fármacos del lado izquierdo cruzaron la línea y entonces ya los tenemos con la indicación para bajar de peso, incluso en pacientes que no necesitan la indicación primaria. Y entonces la liraglutida, que es un análogo de GLP-1, pues originalmente se aprobó como antidiabético, pero ahora ya lo tenemos como un fármaco para bajar de peso, incluso en pacientes no diabéticos. Tenemos al topiramato, que es un fármaco muy particular, es un antiepiléptico que también se puede usar para la migraña, tiene un montón de indicaciones y les voy a platicar en un momento un poquito de lo que hace el topiramato. El topiramato se puede asociar a fentermina, no se utiliza comúnmente como monoterapia. La fentermina sí se puede usar como monoterapia, pero el topiramato debe de ir asociado a fentermina en la combinación para el manejo del sobrepeso y obesidad. Y tenemos por último a la naltrexona, un antagonista opioide que tiene muy pocas otras indicaciones, se utiliza para el manejo de adicciones precisamente, que se puede asociar a bupropión, que es un antidepresivo, y estos dos combinados también ofrecen un buen efecto para bajar de peso.
Para terminar con esta lámina, lo último que quisiera decirles es que con la excepción clara del Orlistat, que está aquí arriba, y no estoy incluyendo a los que están del lado izquierdo, o sea, nada más estoy hablando de los que están del lado derecho, todos son anorexigénicos. Y esto lo traigo a colación porque me parece muy importante darnos cuenta de que desde el punto de vista farmacológico, esto es lo único que hemos podido hacer. No hemos podido hacer nada de lo que nos hablan los productos milagro. No hay ningún medicamento que queme grasas. No hay ningún medicamento que modifique el metabolismo y nos haga metabolizar más rápido y más eficientemente y que eso nos haga bajar de peso. Sí, la fentermina hace un poquito de eso. Sí, la propia, dije fentermina, la metformina también hace un poco de eso, pero en realidad no es el mecanismo principal por el cual los pacientes bajan de peso. Bajan de peso porque pierden el apetito. Y entonces esto es fundamental, tener en cuenta que desde el punto de vista farmacológico, esto es lo único que hemos sabido hacer. No sabemos hacer, no tenemos otra intervención farmacológica que vaya por otro camino. Para terminar, déjenme resumir un poquito de los mecanismos de los más importantes de estos fármacos. Ya les platicaba yo de las anfetaminas, que son fármacos que incrementan dopamina, noradrenalina y serotonina. Como tal, la anfetamina, que es el fármaco original, y si ven aquí está la anfetamina en azul, aquí tienen la estructura del Femproporex y del Clobenzorex. Son fármacos que se convierten en anfetamina después de metabolismo hepático. Hay una cierta diferencia entre la capacidad de la anfetamina pura para generar adicción y de estos fármacos, que vendrían a ser esencialmente casi profármacos, y es precisamente ese paso intermedio de metabolismo lo que los hace a estos menos proclives a suscitar adicción. Pero el mecanismo, desde el punto de vista farmacológico, es esencialmente el mismo. Cuando vemos la estructura de la fentermina, si se dan cuenta, es extraordinariamente parecida a la anfetamina. Sin embargo, pese a que se ven casi iguales, nada más tiene un grupo metilo aquí y demás, es todo lo que tiene de diferente, el mecanismo de acción de la fentermina es enteramente distinto. La fentermina libera o induce la liberación de noradrenalina en el espacio intersináptico y a dosis sustancialmente mayores, puede inducir la liberación de pequeñas cantidades de dopamina. Esto es muy distinto del perfil mayoritariamente dopaminérgico que tiene la anfetamina. Es un perfil enteramente distinto y es por eso que usualmente van a encontrar en la literatura a la fentermina como un simpático mimético. Lamentablemente, por la analogía estructural con la anfetamina, mucho de la investigación se fue sobre ese lado y mucho de la cuestión regulatoria se fue con el temor de que, pues, como son tan parecidos estructuralmente, al menos así en papel, si vemos ya la estructura tridimensional de las moléculas ya no son tan parecidas, pero las vemos así en papel tan parecidas, y entonces la autoridad regulatoria dijo, no, esto es una anfetamina-like, y entonces se le echaron encima un montón de restricciones que son las que persisten hasta la fecha en términos de la dosis y de qué tan prolongado puede ser el tratamiento con este fármaco. Como les decía, la fentermina se puede usar como monoterapia o asociado al topiramato. El topiramato es estructuralmente una molécula muy, muy peculiar, que es la que están viendo aquí. El topiramato en este contexto, el topiramato es un fármaco que inhibe a los canales de sodio dependientes de voltaje en el contexto de su uso como antiepiléptico y para el manejo de la migraña. Pero aquí lo que hace es incrementar los niveles de neuropéptido Y y de AGRP, que como si se acuerdan son péptidos, son neurotransmisores anorexigénicos en el hipotálamo. Y finalmente, bueno, esta otra combinación, la combinación de bupropión, que eleva los niveles de dopamina y de hormona estimulante de melanocitos, y la naltrexona, que es un antagonista opioide de los receptores mu, pues esta combinación está afectando enteramente otro lado del esquema, mucho más el lado dopaminérgico y regulador del apetito a nivel hipotalámico, junto con la cuestión hedonista del apetito que regulan los receptores opioides. Estos son el resumen de los mecanismos de los fármacos más utilizados para el control del apetito y para bajar de peso, y nos recuerdan otra vez que ese es nuestro principal blanco de acción. Les agradezco mucho su atención, buen provecho, espero no haberles quitado el apetito. Pasemos con la que sigue.
IFA Celtics, Salud Metabólica.